Uno de mis más grandes problemas con las adaptaciones de Andersen es que olvidan el elemento esencial de la gran mayoría de sus mejores relatos, la sensación de peligro. Quizá estamos mal acostumbrados a ver en Andersen al artista detrás del patito feo, o lo más indicado sería decir, estamos mal acostumbrados a conocer a Andersen como el autor de unos cuantos finales felices. Es cierto, suele haber un dejo de dulzura en el cierre de sus creaciones, pero generalmente es una redención por la crueldad con que ha hecho sufrir a sus personajes. Eso si no acaban muertos, como ocurre en más de una de sus obras maestras. Además de un estudio de su crudeza, este video es también una oda a su labor cuentística. Pero empecemos de nuevo. Hans Christian Andersen nació en 1805 en Dinamarca. Ha pasado a la historia como un clásico infantil, incluso diría como un modelo de esta literatura, acaso el gran modelo, aunque esa no fuera su intención. Se suele recordar la amabilidad que tiene para el lector en sus relatos, esa forma afable y detenida de explicar el encanto que está a punto de realizar. No le importa repetir porque a veces la fantasía requiere de paciencia y disposición. Sus textos son, para muchos, adorables. No intento negar esta faceta, pero creo que Andersen es mucho más. Hay algo siniestro en sus relatos que lo acerca a Poe, a Maupassant o a Hoffmann. Harold Bloom define la obra del autor danés como un reino de hadas maligno. No es una mala declaración para un mundo que incluye sombras asesinas, bandidos, verdugos, demonios que saltan de cajetillas de cigarros y melancólicas reinas de las nieves que raptan niños. La literatura de Andersen toma el peligro como un combustible para la imaginación. Nada nos hace sentir tan vivos como el miedo. 3 elementos son los que me gustaría destacar. Cada uno de ellos contribuye a que la literatura de Andersen se sienta más como una caminata de noche por un barrio de mala muerte que ha recorrido por el arco iris que muchos creen que es. Son los siguientes: la muerte repentina de personajes, el triunfo solo a través de largos pesares y la posibilidad verdadera de fracaso. Si bien son varios los cuentos del autor, quiero retomar algunos de los más icónicos: La Reina de las Nieves, El Patito Feo, El Firme Soldadito de Plomo, La Sirenita, Las Zapatillas Rojas, La Pequeña Cerillera y mi favorito personal, La Sombra. Ya he dicho que la muerte en los cuentos de Andersen es repentina. El Patito Feo se encuentra con 2 gansos que solo unas líneas después son fulminados por las balas de los cazadores. El soldadito de plomo es arrojado a una estufa sin mayor razón. Se nos advierte de la orfandad de Karen, la niña de las zapatillas rojas, con este fragmento. La mujer le regaló el par de zapatos que Karen estrenó el día en que enterraron a su madre. El carruaje en el que viaja Gerda para rescatar a Kai de la Reina de las Nieves es asaltado y el cochero y los mozos mueren a golpes de los bandidos. Y la sirenita se convierte en un montón de espuma que no se aleja mucho del versículo bíblico que dice que seremos un montón de polvo. Pim pam, se oye en ese mismo instante. Los gansos salvajes cayeron muertos entre los juncos y el agua se tiñó de rojo sangre. La escena de las líneas anteriores es un gran ejemplo de lo que les hablo y del efecto que logra. Por esas frases sabemos que el protagonista del cuento está ante un peligro real que ya ha cobrado víctimas. El patito feo se ha vuelto un lugar común. Sabemos que se salva y que termina como un hermoso cisne, pero en el momento en que Andersen lo publicó, nadie lo sabía, solo él. Así que esperar la muerte del patito feo o temer porque algo le ocurriese, y para entonces ya le había ocurrido mucho, no era descabellado. Consideremos que no todos los personajes de los cuentos del escritor danés tenían un final tan alentador. Y es que, aun cuando lograban sus cometidos o vivían, como se suele rematar en los cuentos de hadas, felices para siempre, llegar ahí les ha costado algo más que el trabajo duro. Sigamos con el patito feo. Lo que hace dolorosa la historia del patito feo es su resignación. La gran mayoría de los relatos de superación nos enseñan que el triunfo se obtiene de la obstinación en el trabajo, de la constancia que tarde o temprano dará frutos. El patito feo, por el contrario, acepta casi de inmediato que es un ser inferior, sin posibilidades de un mejor futuro. Su destino cambia casi por un acto de suerte. La suerte siempre ha sido menospreciada como un elemento de los logros. Antes de descubrirse cisne, está dispuesto a aceptar la muerte. «Matadme», dijo el pobre animal mientras agachaba la cabeza hacia la superficie del agua y se aprestaba a morir. Desde el contexto y los ideales de Andersen, este es un sacrificio cristiano, pero tampoco es difícil asumirlo como un acto suicida. No nos dejemos engañar por lo que ya sabemos, la posibilidad de la muerte sigue estando ahí. Ya antes ha agitado el autor la guadaña. Veamos una historia en la que sí actúa de verdugo. Las zapatillas rojas no es tanto un cuento como un juicio. Karen tiene que pasar por un largo, angustioso camino para conseguir la redención. Las zapatillas rojas parece un texto escrito por un fanático religioso. Andersen era un cristiano de mano dura en la ficción, pero no cualquier clase de fanático, sino el peligroso tipo que cree adecuado quemar brujas. No lo digo con malas intenciones, es un halago.
La naturaleza macabra del cuento está lograda al punto de dejar en ridículo a algunos escritores de miedo. Quien busque ser un maestro de relato de terror debe fijarse en los procedimientos que llevó a cabo Andersen en esta historia. Para quien no conozca la trama, el cuento relata el castigo de una niña que fue algo vanidosa, pecado grave por entonces. Su sentencia va de repetir un baile desenfrenado a la amputación. El relato no es un modelo actual de corrección infantil, pero sí una eficaz advertencia de los posibles desenlaces de una decisión desafortunada, con todas las diferencias morales que distancian al texto del sentido común de hoy en día. Lo que quiero decir con todo esto es que Andersen podía sentir compasión por sus personajes, pero eso no le podía depararles destinos oscuros, dolorosos y desdichados. Lo que me lleva al último punto, la posibilidad de que no todo acabe bien. Un error de cierta literatura, y no digo infantil porque ocurre en todos los niveles, es la de creer que un gran trabajo, sacrificio, o bien unos valores firmes como la honestidad, la dedicación o el coraje, necesariamente llevan a destinos felices. Ser amable en la ficción no tiene nada de malo. Ser inocente en un fenómeno que, sobre todo intelectual, puede acarrear descalabros estéticos. Por bonachón que se mostrara, Andersen era todo menos un autor inocente. Si lo aparenta, es porque es un buen truco para cazar lectores que luego sorprende con sus tragedias. El mejor ejemplo es el que yo considero uno de sus más finos relatos, La sombra. Bloom ve este cuento como un antecedente de Kafka, así que imagínense su magnitud. Como es una historia menos conocida, se la resumiré. El cuento trata de una sombra que se separa de su amo. Años de recibir símbolos a diestra y siniestra, y de filmes y programas de televisión que ubican la noche como el tiempo en el que salen los monstruos, nos han enseñado que las sombras no pueden sino ser malignas. Esta no es la excepción. Es un spoiler, pero no arruina el relato decirles que el villano triunfa. Otros ejemplos que no terminan bien, aunque a veces más suavizados, son La sirenita y La cerillera. Lo que le da fuerza a estos y otros textos es que no todas las tragedias del autor tienen una lección moral. A veces ocurren malas cosas porque así es la vida, incluso en los cuentos de hadas. Creo que esta sombra que se extiende sobre sus textos es la que le da profundidad a sus relatos. Un mundo literario se siente incompleto sin una perspectiva de la violencia, del invierno de la cerillera al corazón como témpano de la reina de las nieves, pasando por el sacrificio asumido del patito feo y la condena de las zapatillas rojas. Ahora que se ha puesto de moda la hazaña, la sevicia, la matanza y el salvajismo, recordemos a uno de sus expositores más elegantes.